del globo ocular. Silencio. Vamos a ver anatomía del globo ocular. El globo ocular, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la anterior clase que tenía una forma casi esférica, ¿cierto? Y que tenía un diámetro antero-posterior de 24.5 milímetros. Eso nos orientaba a más o menos indicarnos que podríamos tener algún índice de refracción. Cuando el eje antero-posterior del ojo es mayor, ya más de 24.5, podemos estar pensando en miopía. Eso es por miopía de índice, se llama así, vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Pero para ubicarnos más o menos, porque es importante saber el diámetro del ojo, el diámetro antero-posterior del ojo. ¿Ya? El ojo está envuelto por una capa fibrosa que es la cápsula de Tenon, que va desde la córnea hasta el nervio óptico. ¿Ya? Cápsula de Tenon. Tenon, con P. Tenon. P-T-E-N-O-N. Calma, compadre. Perdón. No podía leer. Perdón. ¿Nadie tiene marcador? Ya. Gracias. Cápsula de Tenon. ¿Ya? Es la que envuelve al globo ocular desde la córnea hasta llegar al nervio. Y habíamos dicho que el globo ocular está compuesto por tres capas. ¿Cuáles eran? ¿Sí se acuerdan? Esclera, úvea y retina. ¿Isabela? Esclera, úvea y retina. La esclera es la capa más externa, protectora, resistente del ojo. Su función es la de dar armazón y formar el esqueleto del ojo. ¿Ya? Entonces es la capa que le da un armazón, forma el esqueleto del globo ocular. Se continúa hacia adelante con la córnea, donde se inserta en el limbo escleral, y hacia atrás pues va hasta también llegar al nervio óptico, y unas tiras de la esclera atraviesan la porción anterior del nervio óptico. Algunas veces cuando se hace el fondo de ojo, cuando miramos el nervio óptico, se logra ver unos orificios por donde que es la lámina cribosa, ¿ya? Pero no en todos. Esta mañana hemos hecho fondo de ojo con los chicos y no ha sido muy fácil, ¿no? No. Pero bueno, lo importante es que logren ver, aunque sea una vez en su clase práctica, cómo se ve el nervio óptico y cómo se ve la mácula. Entonces, unas tiras de la esclera pueden ir a atravesar la porción anterior del nervio óptico y ahí se forma la lámina cribosa. ¿Ya? Entonces, la esclera es la capa más externa, blanca, resistente, que forma el armazón, el esqueleto del ojo. ¿Ya? Esa es la función. Detrás del ecuador está atravesada por las cuatro venas del vórtice que drenan la coroides. La capa media vascular del ojo, ¿cómo se llama? Úvea. Y la úvea está formada a su vez por tres estructuras. ¿Cuáles son? Esclerótica, coroides y retina. No es esclera. De la esclera acabamos de hablar, que es la capa más externa, blanca. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Esas son las tres estructuras que forman la capa media vascular del ojo, y esa es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es la capa media vascular del ojo? La úvea. ¿Qué estructuras la conforman?
el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Qué será el iris? El iris es una estructura plana, está formada por el estroma del iris y por las criptas, y en el centro del iris se abre, ¿quién? La pupila, que es la que regula la entrada de luz al ojo. ¿Sí? ¿Quién es, mediante el esfínter de la pupila, que cuando la pupila está en midriasis, qué inervación tiene? Simpático. Y miosis parasimpático. ¿Ya? Vamos a ver también que a través de la pupila el humor acuoso va de la cámara posterior a la anterior. ¿Ya? Vamos a ver luego. Entonces, ese es el iris, que es la primera parte de la uvea. Luego está el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es un músculo que está formado por una parte posterior plana, que es esta, y una anterior corrugada. En esta parte anterior corrugada están los procesos ciliares, donde se forma el humor acuoso. Entonces, una de las funciones del cuerpo ciliar es formar el humor acuoso. ¿Y la otra cuál será? Exacto. Interviene, ayuda en la acomodación del cristalino como tiene unas fibras, son 3 tipos de fibras: longitudinales, circulares y radiales. Mediante sus fibras circulares vienen a formar parte del ligamento suspensorio, que es este, que lo vamos a ver también enseguida. Y mediante estas fibras circulares, el cuerpo ciliar tiene la segunda función, que es la que ayuda en la acomodación del cristalino. ¿Ya? ¿Para qué servirá el humor acuoso que se forma en los procesos ciliares? ¿De qué sirve este Para hidratar. líquido? Ayuda en la hidratación de la córnea, en nutrir la córnea y el cristalino, ¿sí? ¿Y alguna otra función más? Mantiene la presión del ojo, ¿ya? La resistencia de las paredes está dada por el humor acuoso. Ahora, viene el segmento más posterior de la uvea, que es la coroides. ¿Ya? ¿Entre qué capas se encuentra? Entre la esclera y la retina. Entonces, la coroides es el segmento más posterior de la uvea, se encuentra entre la esclera y la retina. Algo que me había olvidado: la capa más superficial de la esclera se llama epiesclera y la capa más interna se llama lámina fusca. ¿Ya? Epiesclera. Epiesclera, la parte más superficial de la esclera, y la más interna, lámina fusca. Si vemos, la coroides se encuentra entre la esclera y la coroides, en un corte. Acuérdense de la lámina fusca, que es la parte más interna de la esclera. Entonces, si esta es la esclera, su capa más superficial se llama epiesclera, y la capa más profunda de la esclera es la lámina fusca. Luego viene la coroides, o sea, inmediatamente después de la lámina fusca viene la coroides. Y la última capa, digamos, formando la membrana basal de la coroides, está la membrana de Bruch, que ya va a estar en contacto con la retina. Luego vamos a mostrar una imagen de la retina para que se ubiquen bien. ¿Ya? La coroides está formada por vasos grandes, medianos y pequeños. Los pequeños vasos forman una red muy fina que se llama corio capilar. Esa también es pregunta de examen. Esta red fina que se llama corio capilar
va a ir a nutrir al epitelio pigmentario de la retina. ¿Ya? Por eso es una capa vascular que se encarga de nutrir la retina, pero no es toda la retina, es parte de la retina. ¿Qué parte? El epitelio pigmentario de la retina. El pigmentario. Epitelio pigmentario. Ahorita vamos a ver. Entonces, la retina es una capa de múltiples capas de tejido nervioso. Está constituida por 10. No necesito que aprendan de memoria las 10, porque incluso hasta ahora son bastantes, son muchos nombres que les estoy dando. Vamos a repetir todo para ver si han entendido, pero hasta aquí, para que vayan viendo cómo va la distribución. La primera capa de la retina se llama epitelio pigmentario y está formada por células hexagonales, que son estas. Y me dice que está por encima. La membrana de Bruch, que es la, digamos, la membrana basal de la coroides. Y la coroides es el segmento más posterior de la uvea que está formada por vasos, ¿no es cierto?, que van a venir a nutrir justamente esta parte, el epitelio pigmentario de la retina. Todo el resto de la retina está irrigado por la arteria central de la retina, ¿ya? Esta capa de células hexagonales que se llama epitelio pigmentario forma la barrera hematorretiniana externa, y la barrera hematorretiniana interna está formada por la unión estrecha de los capilares retinianos. Vamos a ver en las patologías que se ven, como diabetes, por ejemplo, cuando se rompe esta barrera, pueden empezar a producirse edemas, hemorragias a nivel de la retina, ¿ya? Entonces hay una barrera, que es la barrera hematorretiniana externa, que está formada por la unión de los, por el epitelio pigmentario, y la barrera hematorretiniana interna por la unión estrecha de los capilares retinianos. La segunda capa, y solamente hasta aquí voy a llegar, el resto ya les he dicho que no quiero que sepan, pero sirve de conexiones entre la retina, es la capa de conos y bastones. ¿Quién me dice qué son los conos y bastones? São as células que vão conferir color. Um branco e negro e outro os outros colores. Son células, los fotorreceptores, son células receptoras, ¿ya? Los conos son los de color y los bastones blanco y negro. Pero estas células fotorreceptoras son las que captan ¿qué? Captan el estímulo luminoso, que a través de todas estas capas, mediante sinapsis entre múltiples células que hay, van a ir transformando este estímulo luminoso. Dejen de jugar, chicos, porque si no se van a ir de la clase. Van a transformar el estímulo luminoso en un impulso nervioso que va a llevar a la corteza cerebral, y ahí es donde se capta y se transforma la imagen. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que sepan de la retina es que es una capa de múltiples capas de tejido nervioso, cuya función es ¿cuál? Acabo de decirles. Transformar el estímulo luminoso en un impulso nervioso y llevarlo mediante el nervio óptico hasta la corteza cerebral, donde se capta y se traduce en la imagen. Eso se hace mediante la vía óptica, que va a ser otra clase que es más complicada, ¿ya? Pero entonces, mediante el nervio óptico llega hasta el cerebro, a la corteza cerebral, ¿sí? Porque aquí sí que hay un montón de células
que hacen sinapsis para llegar hasta la capa de las células ganglionares que van a ir a formar parte del nervio óptico. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Sí. A ver, ¿no? ¿Quién me dice no? Está bien que no esté entendido, son muchas cosas. ¿Quién ha entendido? Bien. ¿Qué es la uvea? La capa media. La capa media vascular del ojo. ¿Cómo te llamas? Yuri. ¿Perdón? Yuri. Yuri. Yure. Yuri. Yure. ¿Y qué estructuras forman la uvea? Iris, corte celular y coroides. Iris, cuerpo ciliar y coroide. ¿Qué me puedes decir del cuerpo ciliar? Se tiene duas partes, uma posterior e anterior. Muy bien. De ella se viene el humor aquoso ¿Dónde se forma? en el cuerpo ciliar. Sí, muy bien, en los procesos ciliares que están en la parte anterior del cuerpo ciliar. Y de ella también se generan ligamentos que van a hacer la acomodación del cristalino. Son fibras de tipo circular en este caso, que van a venir a formar parte, bueno, aquí no se nota, vamos a poner en otra diapositiva, Ligamento suspensorio. que van a formar parte del ligamento suspensorio para intervenir en la acomodación. Esa es la capa media vascular del ojo y hemos hablado del cuerpo ciliar. El segmento más posterior o la parte posterior es Coroides. la coroide. ¿Cuál es la función de la coroide? Nutrición. Nutrición, ya. ¿Y qué parte de la retina nutre? Porque está directamente en contacto con la retina, ¿cierto? El código capilar. Mediante la corio capilar irriga el epitelio pigmentario de la retina. Muy bien. Y el epitelio pigmentario viene a ser Barreira e massa. la primera capa de la retina. Está formada por células hexagonales. Y luego vienen las 10 capas. ¿Qué es la esclera? Es la capa más, la primera capa del ojo. Es la capa más externa. Más externa. ¿Y su función? Protección del ojo. El armazón del ojo. Bien. Su parte más superficial Episclera. es la esclera y la capa más interna es la No, no. En la retina existen en el polo posterior, ahí, esta es la vía óptica, vamos a ver ya después, es horrible. En el polo posterior existen dos estructuras anatómicas que, como les decía, espero puedan ver en su práctica, que solamente se las voy a mostrar aquí, que bueno, nos vamos a ir hasta muy atrás. ¿Que son cuáles, Lucas? Esta mañana las hemos visto. ¿Cuáles son las dos estructuras de la retina que se encuentran en el polo posterior? La mácula y el nervio óptico. Y los vasos retinianos, ¿no? Sí. Entonces, en la retina existen dos estructuras que son la mácula y el nervio óptico y además los vasos retinianos, ¿ya? Luego les voy a mostrar la imagen. Ahora vamos con los medios transparentes. Como hemos aprendido en la primera clase, uno de los medios transparentes y el primero es la córnea. La córnea es un tejido transparente que está formado por 5 capas, que son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. ¿Ya? La córnea tiene la función de proteger, como ven, tiene una forma convexa, parece el vidrio de un reloj, ¿ya?
tiene un diámetro de 11.5 milímetros en el adulto y en el niño de 10.5. 11.5 en el adulto. En el niño 10.5. Un niño con 11.5, la megalocórnea, que se llama así cuando tiene un diámetro mayor, es un signo de que alguien sabe. Vamos a ver cuando veamos glaucoma, pero si alguien sabe. Astigmatismo, doutora? Megalocórnea, el glaucoma, ¿ya? Es un signo de glaucoma, tener una córnea más grande, ¿ya? Entonces, la córnea tiene ese diámetro de 11.5 milímetros. Tiene un espesor de 0.54 en el centro y 0.67 en la periferia. Es importante saber el grosor de la córnea. ¿Para qué? Para las cirugías de la SIC, de láser, para curar o para los servicios de refracción, para el astigmatismo y miopía. Siempre que se hace un LASIK, se debe medir antes, pues mediante una topografía corneal, el grosor de la córnea. Si la córnea es muy delgada, no se puede hacer LASIK. ¿Ya? La función, LASIK es una forma de aplanar la córnea mediante el láser y digamos mejorar en cierta forma las dioptrías en el caso de miopía o astigmatismo o hipermetropía. La SIC. Doutora, la espessura novamente pode ser ¿Perdón? La espessura de la córnea. ¿Las qué? La espessura, el grosor. 0.54 en el centro y 0.67 en la periferia. ¿Cuál es la función de la córnea? Proteger la pupila, el iris, la cámara anterior y ayuda junto con el cristalino a refractar la luz. ¿Ya? Estas son las funciones de la córnea. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que a veces quedan cicatrices en la córnea. ¿Y eso se llamaba qué? ¿Se acuerdan? Leucoma. Leucoma. ¿Ya? Se producen las cicatrices de leucoma cuando atraviesan la membrana de Bond. ¿Ya? Si no, en general no hay lesión, porque hay muchos pacientes que vienen con cuerpos extraños y se les retira el cuerpo extraño y no queda ninguna cicatriz. Pero ya cuando ha penetrado y ha pasado hacia el estroma o peor a la DCM, ya queda una cicatriz. Bien. La cámara anterior. La cámara anterior está comprendida en el espacio entre la superficie posterior de la córnea por delante y la superficie anterior del iris por detrás. Esa es la cámara anterior. La cámara posterior está conformada por el espacio entre la superficie posterior del iris y la anterior del cristalino. El humor acuoso pasa de la cámara posterior a través de la pupila a la cámara anterior. Y se va al ángulo ilionuclear. ¿Ya? Entonces, cámara anterior y cámara posterior. Y en ellas está el humor acuoso. Entonces, primer medio transparente córnea, luego hablamos de las cámaras y luego hablamos del tercer medio transparente. El segundo es el humor acuoso. ¿Qué es el cristalino? Es el lente natural del ojo. Es el lente natural del ojo. Es un lente semitransparente, ¿ya? Que tiene un espesor de 4 milímetros y un diámetro de 9. Ese es el cristalino. Esta mañana lo hemos visto por biomicroscopía, no se ve así, ¿no es cierto? Pero es un lente que se encuentra detrás del iris y tiene un espesor de 4, un diámetro de 9. Está suspendido, se mantiene en su
lugar mediante Los ligamentos. el ligamento suspensorio o sóndula de zinc. ¿Ya? Y del cuerpo ciliar son las fibras que vienen a formar parte e intervienen en la acomodación. ¿Cuál es la función del cristalino? Acomodación. La acomodación. ¿Y qué pasa a partir de los 40 años? Con la presbicia se produce la presbicia, que es la pérdida de acomodación del cristalino, porque este lente se va endurando. ¿Ya? ¿Qué se llama cuando el cristalino está opacificado? No. Que está mal. Que está mal. Hemos hablado en la clase. La leucocoria es el reflejo blanco que se ve a través de la pupila, que puede ser ocasionada por una catarata. ¿Ve? Eso hemos repetido muchas veces, incluso en la clase teórica. Entonces, la opacidad, la pérdida de transparencia del cristalino se llama catarata. El signo, cuando la catarata ya está muy densa, el cristalino está muy opaco, es la leucocoria. ¿Sí? Que hemos visto en un paciente con ustedes, ¿no es cierto? Ustedes han visto el signo era el blanco, ¿ya? Y en ese paciente sí el diagnóstico era catarata. ¿Por qué? ¿Cómo lo han confirmado? Porque han dicho sí es catarata. ¿Cómo pueden confirmar la catarata? Pues ustedes, esa es la leucocoria. Porque no vai poder ver o fundo de ojo. Porque el cristalino está opaco. Vas a ir al microscopio, al biomicroscopio, y vas a ver que el cristalino, y hemos visto el cristalino en ese señor, estaba totalmente pacificado. No era como el de Amalia esta mañana o el de Lucas, que estaba transparente. El cristalino se ve transparente, es un lente semitransparente, pero cuando se pacifica se ve blanco, amarillo o blanquecino. Entonces esa es la forma de confirmar el diagnóstico de catarata. Porque no toda leucocoria es catarata, es un refrascado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la catarata? Es la opacidad del cristalino. ¿Y cuál es la función del cristalino? Acomodación. La acomodación. Finalmente, ¿qué es el vitrio? El vitrio. ¿Qué será el vitrio? Ele quarto meio transparente. Esto es un medio transparente, es un gel Que ya, dá que le da el volumen y el peso del ojo. ¿Ya? Ese es el vitrio. ¿Qué más? Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Bien, chicos, ustedes tienen el examen antes que el grupo T1. Creo que su examen es el 14. 14. 20, no sé. Es 14. 14. ¿Tenemos cuántas clases? ¿Dos? Solo ese más una. Una más. Una más. Una más. Ya. Ya. Van a hacer un trabajo sobre este tema que va a tener el puntaje para su trabajo práctico. ¿Ya? Va a tener que ser los 30 puntos, porque ya no nos alcanza, a no ser que quieran hacer la próxima clase sobre el tema que vamos a hacer la próxima clase.
y vale 15 este y 15 el de la próxima. Doutora, poderia poner em grupo de WhatsApp el tema para se quedar listado em WhatsApp o que vamos a escrever? Todo lo que hemos del examen, Não, de trabalho. esto. Esto, Anatomía anatomia. del globo ocular. Tienen que hacer un resumen como quieran. Puede ser con mapa mental, marcos conceptuales, llaves, cuestionarios, pero lo más completo posible. No largo, concreto, pero es un resumen de lo más importante de lo que hemos hablado. Uhum. ¿Ya? ¿Sí? ¿A mano o en computadora? Si es a mano, pueden hacerlo a mano, pero que sea con buena letra. ¿Y si no puedo hacer en computadora? Si no hay buena letra, en computadora. ¿Qué ¿Qué? tenemos que hacer? En grupo. Por favor, ¿somos cuántos?